Bienvenidos, ¿cómo están? Nuevamente, ya nos reencontramos en nuestro segundo bloque de la clase de literatura. Todos estamos en modo literatura. Por favor, voy a Buenos pedir, días, ¿cómo de están? nuevo. Buenos días. Activen, por favor, sus cámaras para poder proseguir con la clase. Entonces, ya en este bloque habíamos dicho que vamos a hacer un análisis también implícito y valorativo, claro está, del cuento El almohadón de plumas, que tiene que ver con el tema de hoy, que es el cuento de terror. Entonces vamos a analizar alguna situación. Bien, ya sabemos de qué trata la historia, por favor enciendan sus cámaras, ya sabemos de qué trata la historia, y en la página 80 de tu texto escolar hay un fragmento del cuento El almohadón de plumas, ¿ya? Que luego yo te voy a dar un determinado tiempo, evidentemente, para que puedas leer ese fragmento. Pero ahora vamos a analizar alguna situación de manera implícita, ¿bien? A ver, primera pregunta de manera implícita con respecto al almohadón de plumas. ¿Ya? Va así. Según lo observado en el video, ¿cuál sería la personalidad de Alicia? ¿Cómo es Alicia? ¿Cómo era Al Alicia? parecer que es tranquila, ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue, sigue, pasiva, continúa. pasiva, tolerante. No puedo describir más. No, Suficiente. Lourdes, has dado exactamente en lo que es la respuesta correcta. Es pasiva, es tolerante, tranquila, y se denota mucho justamente luego cuando vamos a ver el tema de las personalidades y de las responsabilidades de lo que ocurrió. Eso lo voy a dejar al final, pero es correcta tu respuesta. Ahora, se puede inferir también cómo era el carácter de Jordán. ¿Cómo era el carácter de Jordán, Alessandra Torres? ¿Cómo era el carácter de... Si hemos dicho que Alicia era tranquila, pasiva y tolerante, ¿cómo crees que era Jordán? No lo dice en Era, el... él era serio, ¿Serio? siempre ¿Ya? ¿Qué más? no hablaba mucho y serio, era, Si no hablaba mucho, ¿cómo le llamarías a una persona que no habla mucho? No me digas mudo, ¿ah? mm, Profesor, ¿yo puedo? Un momento. mm, de pocas palabras. Excelente, muy bien, Alessandra, buscando sinónimos, expresiones equivalentes, de pocas palabras. Entonces, con estas dos preguntas podemos definir información implícita, porque en ningún momento en el video dicen cuáles son las características de los personajes. Nosotros tenemos que asumirlas a partir de lo que podamos inferir. Otra situación. ¿Por qué creen ustedes que Horacio Quiroga, gran escritor uruguayo, él, gran amigo mío, escoge este tema del almohadón de plumas? ¿Por qué razón? ¿Con qué propósito lo hace? bueno, primero, al parecer que quiere dar miedo. Y el otro es que es como una leyenda, al parecer también, ¿no? O Ya, puede posiblemente ser. quiera asustar a los niños con que debajo de una almohada hay eso, ¿no? Más que una leyenda, hago la pregunta en todo caso directa en este aspecto. Según la época, recuerda que en este caso los almohadones de pluma se realizaban de forma manual. O sea, debemos entender que habían obreros, ¿verdad?, en una industria que tenían que colocar las plumas, ¿verdad?, rellenarlas y tenían el almohadón. Es probable que en esta situación estos parásitos, recordando que estamos en una hacienda, recordamos que estamos en el campo, es probable que lo que se cuenta sea real o hay una exageración, como dice de repente Lourdes, en el aspecto de tipo leyenda, como para asustar, o sí puede haber ocurrido en esa época. Esta situación Es posible también, ¿no? es posible, correcto. Es posible, Es sí. posible, es posible. Pero Es que creo lo que cuido. en el texto lo exageran un poco más. Claro, tal vez de repente la figura de ese monstruo, ¿verdad? No es tan así, pero de todas maneras simbólicamente sí expresa una cuestión de miedo. Perfecto, chicos. Ahora vamos al tema valorativo. Pregunto yo, ¿la muerte de Alicia se pudo evitar? ¿Qué dicen? Profesor,
Dime, Mark, ¿se pudo evitar la muerte de Alicia? Sí. Sí se pudo evitar. Ahora, dentro de lo que le sucedió a Alicia, vamos a buscar no culpables, sino el grado de responsabilidad de cada uno. Empecemos por la mucama. ¿Cómo la mucama? ¿Cuál es su grado de responsabilidad en la muerte de Alicia? Te escucho. De que ella De que debía ella agarró haberla la almohada. Momento, levanta la mano. revisar. Tienes que levantar la mano, tienes que levantar. Ya. A ver, primero Pastor, luego Lourdes. Pastor, te escucho. de que la mucama se encargaba de limpiar, entonces debió darse cuenta a la hora de las cosas de que había un... Muy bien. Entonces, Lourdes, ¿quieres complementar algo? No, profe, era lo mismo que yo iba a decir, que ella tenía Entonces, la la responsabilidad. mucama, podemos inferir, ¿era cuidadosa la mucama? No, No, porque no se dio cuenta al porque principio. imagínate cuántos días pasaron y no le cambió la almohada, no le cambió la sábana, no la atendía como debería ser Alicia. Si hubiera pasado eso, se hubiera dado cuenta de la almohada, se hubiera dado cuenta que algo pasaba, algo extraño, ¿sí o no? ¿Se hubiera dado Se cuenta o hubiera- no? Claro, se hubiera dado cuenta. Tal vez. Entonces, responsabilidad en parte de la mucama por no estar pendiente. Número 1. Número 2, Mar, cuidado con eso, por favor, no te distraigas. Número 2, responsabilidad de Jordán, de su esposo. ¿En qué grado tiene responsabilidad? Te escucho. Vamos, levanta la mano. Actívame las cámaras. Veo algunos que pueden activar las cámaras y no las activan. Ya. ¿En qué grado de responsabilidad tiene Jordan en la muerte de Alicia? Te escucho. En no darse cuenta al principio que algo le pasaba a ella. Ya, podría ser, pero recuerda que habíamos dicho que era un poquito frío, de pocas palabras. ¿Tú te imaginas si él se acercaba donde Alicia y le decía, Alicia, vamos a caminar, o a ver, te abrazo? Quizás se hubiera dado cuenta. El meollo del asunto es la almohada. O sea, nadie se dio Yo cuenta creo que de esa situación. Yo creo que él se hubiese dado cuenta si le prestaba, digamos, si demostraba más cariño, porque se supone que si estaban casados, entonces debería entender a la chica qué le pasaba. Excelente, pastor. Muy frío, tal vez, mi estimado Jordán. Y por ahí preocuparse en llamar a un doctor, bueno, está bien, pero no había algo más. No, sus ojos no veían más allá de lo evidente. El doctor, cuando dice, es un caso extraño, ¿qué tipo de responsabilidad puede tener el doctor? Que no tiene mucha Experiencia. Que no se preocupó en investigar. Muy bien, no se preocupó en investigar más. Ah, ya está echada en la cama, ni siquiera, a ver, vamos, levántate, examinar, a ver la espalda, a ver acá, a ver, y se hubiera dado cuenta. Hay doctores, por ejemplo, que examinan, pero minuciosamente. No es que esté en la cama, no, a ver, vamos a colocar aquí, a ver, vamos a escuchar los latidos del corazón, a ver la presión, a ver unos ejercicios, a ver por acá, ¿qué sientes si voy haciendo esto? Pero parece que nada. Entonces, el doctor también grado de responsabilidad, porque solamente hizo su trabajo hasta ahí. Que Y no yo era muy pregunto, experto. ¿Alicia también tendrá un grado de responsabilidad en su propia muerte? Sí. Sí, por no ¿Quién me dice decir, por por qué? no comentar. Puede ser, pero recuerda que puede ser tan imperceptible, ¿verdad? Esta situación, que quizás Alicia pudo manipular, ¿verdad? O sea, oye, ¿qué pasa acá? Si algo te está incomodando, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Si algo te está incomodando, como que Te volteas, fijas si no, hay te algo. fijas, ¿verdad? Pero era tan pasiva, su carácter era tan pasivo, que no tenía la predisposición y la proactividad, digamos, esa situación que te mueve a ser curioso, ¿verdad? Desconfiado o algo. También tiene responsabilidad. Profesor, Profesor, y también ella después llega a un estado en el que ya no se puede mover. Eso también es cierto. Cuando ya llega a un estado en el que ya no puede, exacto, ya no le da para más. O sea, ya empieza a estar pálida, ya también, pues no, imagínate toda la sangre, y entonces ya llega un momento en que desvaría y ya no puede tomar decisiones. Pero pero Claro. antes de ello, tal vez en su momento pudo haberlo evitado.
Lo que nos enseña todo esto a que debemos ser precavidos. Pero escúchame, si le hemos dado grado de responsabilidad a la mucama, si le hemos dado grado de responsabilidad a Jordán, que es el esposo, a Alicia y al doctor, falta alguien que tiene responsabilidad también sobre esto. Teacher, hay una parte en la historia cuando casi está comenzando, donde el chico se va y la chica cae tipo como que depresión, digamos, porque se pone muy triste y por eso Correcto. termina en la cama. Bueno, Entonces, sí, eso es importante lo que mencionas. Hay una situación ahí como que no pensaba Alicia que la vida que iba a tener con Jordán era de esa forma, de repente. Pero a lo que voy es lo siguiente, ya tenemos el grado de responsabilidad de los personajes que aparecen ahí, pero infiere, ¿quién más o quiénes más tienen la culpa de esto? Los que hicieron las almohadas. Excelente, los que fabricaron las almohadas. Porque imagínate, no solamente con el producto de las almohadas, ¿qué pasa si un producto está adulterado? ¿Qué pasa si un producto tiene alguna Pueden situación anómala? ¿Puede perjudicar la salud de una persona, sí o no? sí. Claro Sí, que pues, sí, sí. claro que sí. Entonces, no solamente con los almohadones de pluma, a lo largo de la historia hay algunos elementos, productos que han causado la muerte de la gente. Y entonces eso nos lleva a la reflexión de también la calidad del producto. Entonces, en el almohadón de plumas, si bien es cierto, estamos tocándolo como un cuento de terror, también podemos tener muchas lecciones a partir de las experiencias que están pasando los personajes. Muy bien, chicos, hemos terminado un breve análisis de ello y ya saben que el cuento de terror se caracteriza evidentemente por el tiempo que el autor le da, es decir, si lo escoge en la noche, durante el alba, en el ocaso, los personajes que tienen que ser psicológicamente muy bien construidos, las acciones que tienen que causar evidentemente miedo, ¿verdad? Los lugares, el ámbito, el contexto que tiene que también evidentemente tener una noción de desolación o vacío o como decirlo, algo inhóspito, desolado, para que pueda efectuar el carácter del miedo. En ese profesor, sentido, vamos a pasar a las preguntas. Tomen nota, por favor, vamos a resolverlas juntos, ¿ya? Número 1, por favor, todos vamos a hacer juntos este bloque de preguntas, ¿ya? Nos toca hoy día hasta las 10:15, todavía tenemos 15 minutos para resolver las preguntas. Pregunta número 1 y le voy a pedir a Brigitte Núñez. ¿Cómo está, Brigitte? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, hija? Por favor, la pregunta número 1 de la página 80, si fueras muy amable. ¿Del texto? Sí, texto escolar, ¿ah? Texto escolar. Página 80. Todos. Te doy un minuto. A ver, Aníbal, ¿quieres decirme algo? No, no. A veces se activa solita la manita. Ya, o por casualidad. Muy bien, te escucho, Brigitte. Lo máximo. Buen tono de voz. Prosigue. Ya. El almohadón de plumas. La pregunta número 1. Identifica el suceso extraño que tiene lugar en el cuento. ¿Cuál es el suceso extraño? ¿Suceso extraño? ¿El parásito en la almohada? parásito, No, ese no es Las suceso. manchas de sangre. Ese no es suceso. No, suceso. ¿La aparente qué? ¿La aparente qué? enfermedad ¿De quién? De de... Alicia. Muy bien, la aparente, ese es el suceso extraño. Oye, Alicia enfermó de la nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué está pálida? ¿Por qué va muriendo poco a poco? ¿Por qué se extingue como una llama de fuego? Ese es el suceso extraño. La supuesta enfermedad de Alicia. Nada más, chiquito, sí, seamos breves, puntuales. Ya está, número 1, resuelto. Número 2, la pregunta. Belén, léeme la pregunta número 2, hija. ¿Qué dice la pregunta número 2? Vuelve a narrar la historia, pero desde la perspectiva de Jordan. Luego explica cómo varía la perspectiva de los acontecimientos. No quiere decir que vamos a escribir nuevamente todo. Cuando dice vuelve a narrar, hay que darnos cuenta qué pasa si la historia lo contara Jordan. No una tercera voz. Es decir, Profesor, no ¿puedo una voz hacerlo yo? ajena, ¿ya? Entonces, si lo contara Jordan, por ejemplo, diría así, escúchame. Mira, dice, señor, llamó a Jordan en voz baja. ¿Quién está llamando? ¿Quién dice señor? ¿Quién dice señor?
Ya, en el La texto. La sirvienta. mucama, La ¿La mucama? sirvienta. Si lo estuviera contando Jordán, ¿cómo diría esa parte? Escuché la voz de la sirvienta. Excelente. Escuché la voz. Oh, la sirvienta me llamó desesperada. Y entonces cambia. Te pregunto, si tú le cambias esa voz, es decir, la voz en este momento del narrador, que es externa, la cambias por una voz que es Jordán, que vendría a ser una voz testigo, ¿cambiaría o no cambiaría la percepción de la historia? Sí. Sí. Sí, Ahora, sí, la totalmente. respuesta a la pregunta, según esto dice, explica cómo varía la perspectiva de los acontecimientos. Si Jordán contara la historia, ¿en qué podría variar ¿qué es una perspectiva? ¿Qué es una perspectiva? El modo de ver las cosas. Es Ujú. una perspectiva, ¿ya? ¿Y cómo me proyecto? Entonces, ¿cómo cambiaría la perspectiva de los acontecimientos? Te pregunto. Si lo contara Jordan. Por así decirlo, presenciar más las emociones y sentimientos que tiene Jordan. Excelente. Por favor, denle aplausos a este muchacho, por favor. Aplausos virtuales todos. Excelente. Esa es la respuesta. Se podrían percibir mejor las emociones porque lo está contando Jordán, el esposo, que puede sentir la desesperación de cómo está muriendo Alicia, o también la La tristeza impotencia por su de su carácter, muerte. su carácter frío, la impotencia de no poder hacer nada. Entonces cambiaría la perspectiva a través de las emociones si lo contara Jordán. Escriban eso, por favor. La perspectiva sería distinta porque resaltarían mejor las emociones al contarlo Jordán. Esa es la respuesta. Con tus propias palabras, no te tengo que editar a cada rato, ¿ya? Tú mismo escríbelo. ¿Ya? ¿Vamos bien? A mí me gustan las historias que tiene narrador protagonista, que él mismo cuenta. Bueno, eso depende de la variedad. Ahora te voy a dar 3 minutos para que leas el fragmento, que es lo mismo que hemos visto en el video, pero te doy 3 minutos para que lo leas. A partir de ahora, en vivo, 3 minutos, léelo. Página 80, texto escolar. Activen sus cámaras los demás porque no estoy viendo, no podría yo verificar si están leyendo o no, por favor, ¿ya? Manito arriba el que terminó. Recuerden en encenderme las cámaras, por favor, para poder tener una mejor situación de interacción. ¿Ya? Es muy importante para mí ello. Perfecto. Vamos bien. Vamos muy bien. Ya, las cámaras. Un minuto.
Perfecto, chicos. Pregunto yo, ¿lo que hemos visto en el video es equivalente a lo que está en el fragmento? Sí. Es diferente. ¿Es diferente? ¿En qué es diferente? Lo veo igual. ¿En qué puede ser diferente en la manera en cómo se plasma, pero la historia Sí. es la misma, pero la historia es la misma, ¿ya? Es la misma historia. Entonces vamos a seguir con las preguntas, ¿ya? En la pregunta número 3 dice, opina sobre la manera como el autor genera miedo. Y para nosotros responder esa pregunta, tenemos que, evidentemente, saber qué elementos utiliza. Dice, ¿cómo genera miedo? Voy a opinar. La mancha de sangre. Esa es una respuesta tuya, esa es tu respuesta, yo te estoy ayudando. A ver, escucho, posibles respuestas. Adriana, ¿cómo crees que el autor genera miedo? ¿En base a qué o cómo? Tratando de que el cuento tenga unas características especiales con respecto al lugar o los personajes. Suficiente. Muy bien, García Adriana. Muy bien. Como dirían los grandes expertos, dicen, ¿no? Nivel de floro. ¿Cuánto nivel? Nivel de floro. Muy bien. Pero estamos bien, porque a ver, es cierto, a veces podemos, ¿no? Articular nosotros las palabras a partir de las ideas, pero si el floro no tiene cimiento, no vale. En este caso, lo que está diciendo Adriana está bien, ¿verdad? Está muy bien. De repente especificar qué lugar emplea, ¿verdad? O sea, qué tiempo emplea y sus personajes cómo son. Esa ya es una respuesta un poquito más específica, pero está muy bien, Adriana, lo que acabas de mencionar. Entonces, ¿cómo genera miedo? A través, por ejemplo, de la temática del almohadón de plumas. O sea, el tema que él elige, ¿no? Una situación en donde nadie espera que el monstruo esté dentro de esa almohada. Nadie sabe cómo se presenta y luego cómo va cambiando la figura física de Alicia. Entonces también el lugar que escoge, como ya mencionó Adriana, es muy importante. Eso lo especifican en su respuesta. Pero muy bien. Vamos a continuar. Pregunta número 4. En la pregunta número 4 le pido a Rojas Enzo que la lea, por favor. ¿Qué dice la pregunta 4, Enzo? ¿De qué manera se resuelve el conflicto en el almohadón de plumas? Muy bien, recuerda que un cuento tiene inicio, nudo, el nudo es el desenlace, perdón, el nudo es el conflicto y el desenlace. Repito, inicio, nudo o conflicto y desenlace. Entonces me pide de qué manera se resuelve el conflicto. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Descubriendo la razón de por qué murió Alicia. Muy bien, ¿quién dijo eso? Aníbal, te felicito. Descubriendo la razón real de cómo murió Alicia. Suficiente. Ya sabes tú, ya no vas a escribir, Alicia murió así. No, tú ya lo sabes. Lo único que quiero es que la respuesta sea puntual, precisa, directa. Al grano, dijo el pollo. Al grano, dijo el dermatólogo. Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 5. Nayara, la pregunta número 5, ¿qué dice? ¿En qué espacio y tiempo se desarrolla la historia? Muy bien, cuando dice espacio, es el lugar. ¿En qué lugar se desarrolla? Probablemente en una ¿Hacienda? Hacienda. Probablemente en una hacienda, en un lugar poco poblado, algo así, ¿no? Un campo, una situación de esta forma. Y cuando dice tiempo, Tiempo antiguo. no Antigua. no digamos antiguo, porque cuando decimos antiguo ya nos estamos yendo demasiado 50, lejos, 60. ¿verdad? De repente, en una época, 50, 60. ¿verdad? En una época de los años 50 o 60. Escriban eso, por favor. Quizás más atrás, quizás más atrás, quizás 40, quizás por ahí, pero yo creo que la década del 50 podría ser, mi querido Mark, ¿ya? Década 50. Manejen el tema siempre de las décadas, de los tiempos. Ubíquense siempre en esa situación cronológica como una línea de tiempo, en el espacio, en el tiempo, en la cronología. Vamos a la número 6. Por favor, Yubixa, ¿qué dice la número 6?
¿Qué tipo de narrador utiliza el autor? ¿Qué tipo de narrador? Escúchame con atención. Mira, hay una partecita que dice, estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. Cuando el narrador te da información adicional, cuando el narrador te explica, te dice qué piensan los personajes, alguien ya lo mencionó, que lo sabe todo, ¿qué tipo de narrador es? Omnisciente. Y aunque no nos pide el por qué, ustedes coloquen ahí, es un narrador omnisciente porque conoce cada detalle de la historia, Listo. Pregunta número 7 y terminamos. Por favor, Belén, ¿cómo estás? Buenos días. La pregunta 7, Belén, ¿qué dice Belén la pregunta 7? ¿Cómo se manifiesta el miedo en los personajes? Ya, stop. Vamos con la primera. Vamos a ir personaje con personaje. ¿Cómo se muestra el miedo en Alicia? ¿Cómo se muestra el miedo en Alicia? De que no se puede mover. Muy bien. La desesperación porque sabe que va a morir. ¿Eso genera miedo o no? Sí. Imagínate, claro. La desesperación porque sabe que va a morir o siente que morirá. En Jordán, ¿cómo se genera el miedo? ¿Confundido? Confundido, desesperado, no sabe qué hacer. En el doctor, ¿por qué siente miedo el doctor? Dice, ¿qué pasa acá? Porque no encuentra ninguna razón de la enfermedad. Porque no encuentra razón, no sabe qué hacer. Dice, es algo extraño, un suceso atípico, algo anómalo. Es algo muy extraño. Correcto. Y en la figura de la mucama. ¿Espantada? Espantada, ¿verdad? Cuando ve ese suceso, ¿verdad? Con Jordán también, ven el suceso de ese monstruo, ese parásito que se ha convertido en un bicho de proporciones equivalentes, terroríficas. Y ya está, terminamos. Listo. Ya está, muchachos. Terminamos texto escolar, terminamos de analizar el video y eso fue la clase del cuento de terror. Espero haya sido de su agrado y ya saben, siempre a seguir leyendo, a investigar, a culturizarse y les deseo el mayor de los éxitos, hoy y siempre. Nos vemos, cuídense. Hasta pronto.